Lo que vamos a ver hoy se va a dividir en tres partes. Primero vamos a ver un poquito de Lightroom para entender un poco lo que habíamos hablado de hacer fotos en RAW, hacer fotos en crudo, para qué nos puede servir y cómo le podemos sacar el jugo, digamos, a hacer este tipo de fotos. La clase no es que vamos a aprender a usar Lightroom, sino que vamos a entender un poco el uso, para qué me puede llegar a servir. Eh, el Faro sí ofrece cursos de Lightroom, entonces siempre les interesa, les llama la atención, pueden hacer eso. Y también está YouTube. Yo siempre digo que YouTube es o cualquier lugar donde se pueda aprender online, es una herramienta potente, ¿verdad? Eh, Todos empezamos a aprender así de motus propio y después empezamos a hacer cursos y demás. Entonces, un ratito. Ok. Una vez que abrimos Lightroom, en realidad si yo abro Lightroom, mi Lightroom, me van a aparecer fotos viejas, pero lo que siempre se tiene que hacer es crear un nuevo catálogo. ¿Qué significa? Que es como si fuera una mesa de trabajo en la cual yo voy a estar trabajando con todas mis fotos. Entonces es nuevo catálogo, y ahí yo elijo dónde voy a guardar mi nuevo catálogo. Lo recomendable es que tengan una carpeta específica, creen una carpeta, así yo trabajo, ¿verdad? Nuevo catálogo, ejemplo, yo le voy a poner a esta carpeta. Voy a abrir la carpeta y voy a guardar ahí. Y voy a crear mi catálogo para poder trabajar ahí con las fotos. Yo le doy a omitir todo esto y ahí me va a ir generando un nuevo catálogo que se abre y se cierra. Por eso se nos cerró el compartir pantalla. Voy a volver a compartirles cuando se vuelva a compartirte. Cuando se vuelva a abrir el Lightroom de nuevo, porque es como que se reinicia el programa para poder trabajar con las fotos. Está, acá está. Bueno, y este es nuestro nuevo catálogo que está totalmente en blanco. O sea, no hay nada, no hay ninguna foto, no hay nada, porque yo tengo que agregar acá. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, un ratito, no, a mí está de viaje. Bueno, acá arriba van a tener biblioteca, revelar, mapa, libro, proyección, etcétera. Nosotros solamente vamos a hablar hoy de biblioteca y de revelar, ¿sí? Lo demás ya es más profundo. Siempre tenemos que empezar en biblioteca, le doy clic y le doy acá en importar. ¿Qué yo voy a hacer acá? Si yo tengo una tarjeta de memoria puesta en mi computadora, directamente me va a abrir esa tarjeta de memoria como ven acá y me van a aparecer todas las fotos y yo voy a poder seleccionar. En este caso yo voy a abrir nada más que una carpeta que voy a buscar de Ernesto Backup. Un ratito. Ah, no, acá abro y voy buscando la carpeta que voy a necesitar acá. Y 29 de septiembre y acá. Le doy incluir subcarpetas para que me muestren todas las fotos que hay en esa subcarpeta y me aparecen todas las fotos que hay acá. Si yo tengo mi tarjeta de memoria puesta en mi computadora, directamente me va a aparecer esto. ¿Qué yo voy a hacer acá? Lo recomendable es trabajar con ayuda, con otras herramientas como Bridge para poder ir ya seleccionando las fotos y poder saber qué fotos van a tildar, ¿verdad? Yo normalmente nunca exporto todas mis fotos porque tengo que elegir cuáles voy a exportar, con cuáles voy a trabajar. Como ven, y como también les pasa a ustedes, probablemente hacen 10 fotos de una misma escena. No se repiten y repiten y repiten y no vale la pena editar todas las fotos. Entonces acá yo voy a elegir esta, a ver, algo que me permita editar un poco más. Esta.
Vamos a probar esta. Y de último, esta, pero no nos va a servir tanto. Voy a incluir probablemente esta. Ahí seleccioné las fotos que voy a utilizar para trabajar. Como ven acá abajo, dice .nef. .nef es el RAW de Nikon y .cr2 es el RAW de Canon, ¿sí? Es la extensión. Como JPG, en este caso es .nef. Traten siempre de elegir el que es la extensión de RAW para poder hacer ese trabajo. ¿Qué hace esto? Lo que hace esto es agarrar estos RAWs, estos crudos, y convertir en DNG. DNG es una extensión del Lightroom que comprime un poco más lo que es el RAW, pero tiene las mismas características, ¿sí? Luego voy acá en administración de archivo. ¿Qué hago acá en esta parte? Un ratito, no me está eligiendo crear. Qué raro. Bueno, un ratito, normalmente no me aparece. Le doy no importar duplicados y le doy importar. ¿Qué va a pasar acá? Va a empezar a generar estos archivos para que yo pueda ir editando mis fotografías, ¿sí? Una vez que yo ya tenga acá en mi biblioteca todas las fotos, normalmente son más que cuatro, ¿verdad? En este caso tenemos cuatro para poder trabajar, yo ya me voy acá a revelar, ¿sí? En revelar me van a aparecer las fotos ya más grandes y acá abajito las miniaturas para poder ir cambiando, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá yo, por ejemplo, puedo ir eligiendo en este panel de la izquierda muchas opciones. Supongamos que mi balance de blancos estaba así, ¿sí? Mi balance de blancos ahora está muy azulado. Si yo saqué de esta forma, puedo ver que está un poco azulado. Una opción que tenemos, que no siempre es 100% confiable, es utilizar este goterito y buscar algún blanco en mi fotografía para poder dar clic y que me corrija solo la fotografía. Entonces, lo que hace es tratar de corregir automáticamente la foto. Yo normalmente hago esto y después veo, bueno, me parece que está bien y puede ser, ¿verdad? En realidad se tenía que ver así y me corrigió así. Volver a poner. Probablemente tenga que tirarle un poquito más para allá y ahí voy jugando un poco con el balance de blancos para poder, entre comillas, corregir, ¿ok? Luego yo tengo acá, en esta parte de tono, lo que es la exposición. Puedo aumentar la exposición o disminuir la exposición. O sea, si me falta puntos de luz. En este caso, creo que puedo quitarle un poco de exposición. Acá yo puedo agregar contraste. Le agrego o le quito contraste. ¿Ven? Y yo puedo ir jugando con eso. En este caso voy a ponerle un poco más de contraste. Puedo agregar iluminación, puedo agregar sombras, puedo disminuir los blancos, puedo aumentar los negros o disminuir los negros para oscurecer donde está más oscuro. En este caso tenía, si vamos hasta acá, vemos la silla y si vamos un poco más atrás, ya va desapareciendo la silla y desaparece de la fotografía, ¿sí? Luego, en presencia, puedo agregar textura para que los elementos, si le doy doble clic, veo más de cerca. Textura para que los elementos tengan un poco más de textura, disminuir, aumentar. ¿Ven? Puedo aumentar la claridad o disminuir la claridad y entre otros elementos. O sea, yo puedo editar un poco acá mi fotografía arreglando y modificando esto. Acá en esta parte yo puedo. Esto es para modificar todo esto, todo lo que estábamos viendo. Esto de acá es para poder recortar, le doy clic y puedo reencuadrar un poquito más mi fotografía dependiendo de lo que quiera. Entonces, al darle Enter, me reencuadra la fotografía, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las modificaciones. Este elemento de máscara me va a servir cuando me permita, ahí está. Puedo elegir el pincel y lo que yo voy a ir haciendo es, supongamos, quiero que este elemento
en particular que estoy pintando, ¿sí? Aumente su exposición. Solamente ese elemento, ¿sí? O disminuya su exposición. Ven ahí que está negro y acá está súper quemado, ¿verdad? Esto ya es una exageración, pero es como para que se entienda para qué sirve. Supongamos que hice todo y no me gustó, le doy un clic acá y puedo borrar esa edición, ¿sí? Voy acá en editar, vuelvo en esta parte, porque acá abajo tengo más opciones, ¿sí? Esto que es más la parte de curvas, el mezclador de colores, eh, los detalles. Y esta parte es muy importante, corrección de lente. Todos los lentes tienen aberraciones cromáticas y tienen correcciones que se pueden hacer con el tipo de lente que se utilizó. Si le quito la aberración, no me soluciona la verdad mucho, porque está bastante bien en colorimetría la parte de la fotografía, pero si pongo corrección de perfil, me puede llegar a corregir si hay alguna distorsión. En este caso, como es un lente de 50 milímetros, no hay ninguna distorsión. Pero si era un lente de 18 milímetros, que era un ojo de pez, lo que hace es reencuadrar o mejorar eso para que no se vea deformado. Normalmente, 18, 20 angulares hace una leve distorsión y se modifica la forma de los elementos. Entonces, seleccionando eso, corrige todo. Y eso es básicamente a grandes rasgos lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos modificar nuestra fotografía, ¿sí? Vamos al siguiente y acá vemos qué yo quiero hacer. Puedo, por ejemplo, hacer que se vean solamente esta parte, entonces voy a recortar mi fotografía. Puedo eliminar un poco de exposición porque puede ser que esté muy expuesto, pero acá, como vemos, en esta parte hay mucha luz y acá no hay mucha luz. Entonces ahí probablemente lo que yo pueda es agarrar mi pincelcito, pintar un poquito y ahí trabajar con esa parte en particular, ¿sí? Puedo darle un poquito más de exposición, un toque, mejorar un poco el contraste, aumentar la iluminación muy levemente para que tenga una diferenciación. Ahí ya es muy falso. Entonces, hasta ahí es donde yo puedo trabajar. Si aprieto la Y, me puede llegar a mostrar el antes y el después. Entonces, yo veo el antes y el después. Esta clase de errores, si bien todo es en estudio o es más bien en el local con iluminación artificial, esto que estoy corrigiendo normalmente se recomienda no corregir, o sea, solucionar en el momento, solucionar en la fotografía. Siempre que tengamos esta situación, lo recomendable es solucionar en el momento de estar trabajando, no pensar en la edición. Pensar que mi foto tiene que salir bien y la edición tiene que ser nada más para reencuadrar o ver, bueno, veo acá, arreglo en este caso, por ejemplo, esta fotografía que salió bien iluminada acá. Ya no tengo más que editar, ya está bien encuadrada, ya están bien los colores y probablemente lo único que por ahí podría hacer, si me molesta demasiado que acá haya mucho espacio, es reencuadrar un poquito y mejorar, quitar la aberración cromática y la corrección de perfil, ¿sí? Solamente eso porque yo ya quise trabajar de esa forma. Entonces, esa es la recomendación siempre cuando nos enfocamos en la edición. La edición tiene que ser más bien un elemento secundario, si bien ayuda muchísimo y es corregir los colores, corregir todo, no pensar en solucionar después en edición. Si bien es cierto, siempre hay situaciones en que uno se ve y no puede solucionar y sabe que va a poder solucionar después en edición. Y básicamente eso me permite hacer live. ¿Qué pasa acá? Yo estuve trabajando con un DNG, estuve trabajando con estos archivos. Lo que yo tengo que hacer ahora es generar un JPG. Para poder generar un JPG es básicamente yo selecciono mis fotografías
y le doy exportar. Exportar y me va a poder generar en una carpeta que yo voy a elegir, que va a ser en mi, vamos a ordenar por fecha, nuevo catálogo de ejemplo, y acá voy a crear una nueva carpeta de JPG. Y ahí me va a exportar, me van a exportar todas las imágenes, ¿sí? Entonces, vamos a copiar esto y le doy exportar. Acá yo puedo, por ejemplo, cambiar el nombre, si quiero poner fecha o poner las medidas en el nombre o el archivo. En este caso voy a dejar nada más que tenga el nombre. Después veo que me puede generar JPG, JPG XL, puede generar TIFF, PNG, un montón de archivos. En este caso JPG y dejo esta calidad o puedo aumentar. Eso va a depender de lo que ustedes necesiten. Yo por defecto 60. Ahí. Le di Enter y ahí me está exportando los cuatro archivos. O sea, me está generando los cuatro JPG en un archivo mucho más liviano, mucho más manejable en la carpeta que les mostré, que es esta carpeta. Entonces, en esta carpeta yo ya tengo mis cuatro JPG editados y listos para usar como archivo de imagen, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la utilización del RAW, ¿verdad? Probablemente Lightroom es un poquito más complicado. Hay cada cámara, cada marca de cámara tiene archivos de revelado de imagen, entonces permite hacer un revelado más sencillo y genera más fácil el JPG, pero no tiene todos los elementos que tiene el Lightroom. Una pregunta, Sofía. No, no porque no tengo Lightroom y no sé nada luego. Tipo, Claro, no pero sé ni por la dónde. teoría, ¿verdad? Es nada más que entender la teoría, ¿verdad? Ok, sí, creo que sí. Em, el- la, ¿Cómo se configura el RAW? O si ya sacan RAW la cámara. Eso es No, cuestión de... cuestión de configurar. Cada cámara tiene un lugar específico en donde vos podés generar solamente RAW, podés generar solamente JPG o podés generar RAW y JPG. O sea, las dos cosas al Entiendo. mismo tiempo. Y la diferencia del RAW que saque la cámara y el JPG es que con RAW sería de mayor calidad y más información. Algo Tiene, así, mayor calidad, más información en cierta forma, pero solamente sirve para editar. A ver si te voy a mostrar. Lo que llega a pasar, acá está, se me fue el, porque en este, teoría podés sí, editar un JPG sí, se puede editar también. un JPG, pero no tiene toda la Es calidad. la... Si ves, Ok. Ujú. normalmente cuando trabajamos con RAW, ya, ahora no me genera, se ve de una forma diferente, Mm. se ve más Pero opaco. ponerle que yo saqué sin querer, no sé, yo ya generé la foto solo en JPG porque configuré mal, yo qué sé. ¿Puedo editar en Lightroom un JPG? Podés editar, no va a tener la misma calidad, porque Ah, no ok. va a tener toda la información que tendría un RAW. Un Sí, puedes RAW. hacer exactamente los mismos pasos. Puedes agarrar una Mm, foto, puedes generar el DNG, puedes mm, procesar, puedes subirle, cambiar el balance de blancos, todo. Pero la situación que ahí puede llegar a pasar es que no vas a tener la misma calidad, ¿verdad? ok. Muchas veces nos pasó así en bodas que nos olvidamos de poner RAW, entonces teníamos solo JPG y editábamos JPG, ¿verdad? O en Pero, situaciones. ok. ¿Y el DNG es una extensión que crea solo para poder editar ahí o- Sí, porque, es como que vos tenés tu RAW, ¿verdad? Haces todo ujú, ese proceso y genera otro archivo que se llama DNG, que es mucho más liviano que el RAW, pero tiene la ujú, misma información. Es como que ujú, compacta ese RAW. Entonces lo que se puede hacer es, ya pasé a DNG,
ya elimino mi RAW. Me quedo solamente con el DNG, que es mucho más liviano. Y para tener como backup. Y luego genero los JPG que necesito. Si de por ahí, qué sé yo, voy editando, vos sos mi clienta y te muestro, mira, este es el sándwich. ¿Te gusta? No, no, no. Está muy oscuro. ¿Puedes ponerle un poco más de luz? Ah, bueno, yo trabajo con el DNG. Genero otro JPG a sí mismo y te muestro y así va generándose el trabajo. Ok. Y ese es Bueno, el proceso, ¿verdad? Y normalmente lo que yo, por ejemplo, no uso mucho Photoshop, pero normalmente mi trabajo, o sea, mi proceso de trabajo es genero el JPG y al generar el JPG, ahí utilizo Photoshop con el ujú, JPG. Le elimino si hay algunos pequeños puntos o cosas así. Más de eso yo no uso Photoshop. No, no se recomienda no usar probablemente más de eso, ¿verdad? A no ser que te pidan algo muy estrafalario y ahí sí, pues, ¿no? una cinturita, un culo, así. Una sobreposición de dos fotos o algo así, ¿verdad? O sea, hay clientes muy especiales que te piden Ok. cosas muy interesantes de entender. Bueno, eso es con respecto al Lightroom, ¿verdad? Como para que entiendan no sé si la necesidad o la buena utilización de generar un crudo, generar un archivo crudo y que les puede llegar a servir para eso. Ok. Siguiendo con nuestro programa, lo que hoy vamos a ver vamos a seguir viendo lo que es iluminación. Al finalizar, vamos a ver tu tarea, que fuiste la única que envió. Eh, Hoy vamos a seguir con iluminación artificial, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la teoría y después vamos a ver un video que hizo Raúl, pausando y explicando de cómo se hacen estos esquemas. Si bien estos esquemas son introductorios, ¿verdad? Si van a hacer el intermedio, igual podemos hacerlos en casa con un foco. Igual podemos practicar, ¿verdad? En Elemental no se utiliza luego Flash, si no, no hay. Entonces, no hay ninguna dificultad con eso. Les, ahora comparto y vamos a hacer un repaso de la ley del cuadrado inverso. La ley del cuadrado inverso nos decía que la intensidad de la luz decrece el cuadrado de la distancia con respecto a la fuente de iluminación. O sea, hablando de una forma más sencilla, primeramente, es cuando la luz se aleja o el sujeto se aleja o tienen una distancia o aumenta esa distancia entre esos dos elementos, esa fuente de luz va a decrecer en potencia. O sea, no va a ser tan potente acá que acá. Si esta es mi luz, acá le va a iluminar una potencia 1 y acá va a decrecer la potencia de esa luz. La ley del cuadrado inverso sostiene que al doblar la distancia de la fuente lumínica, la intensidad se reduce a un cuarto. O sea, un cuarto. Tengo acá 1 y acá va a ser un cuarto de esa potencia. La luz medida a 2 metros de una fuente de iluminación será 4 veces menos intensa que a 1 metro o al 1 metro inicial. Entonces va a ir disminuyendo. Tenemos entonces al gato 1 le llega una potencia 1 y al gato que está atrás o al mover el gato atrás va a tener un cuarto de esa potencia. Y mientras vaya aumentando esa distancia, va a disminuir la potencia de esa fuente de luz. Pero gracias a esa disminución, también va a ser más cubritiva. O sea, en vez de cubrir un solo puntito, va a cubrir mayor espacio para poder iluminar mayormente los objetos o va a generar mayor amplitud de luz. Esto es una breve introducción y lo importante también para entender la luz es que la luz tiene forma y movimiento, ¿sí? La luz tiene una diferenciación. Puede ser dura o puede ser suave o tamizada. Una luz dura genera o marca inicio y fin de iluminación y sombras. En la primera fotografía vemos específicamente donde tenemos donde corta, digamos, donde empieza la sombra y donde empieza la iluminación, está bien cortada. Y en esta foto tenemos una difuminación gradual, ¿sí?
En este caso tenemos una luz dura y en este caso tenemos una luz suave o tamizada, ¿sí? Hay dos tipos de luz y va a depender de lo que querramos contar y de cómo querramos contar. También la sombra que se genera atrás puede ser, o sea, la sombra que se genera en el fondo también puede ser una sombra dura o una sombra suave o difusa o tamizada, ¿sí? Acá está bien marcada y acá en realidad, aparte de que, vamos a hacer un dibujito. Aparte de que está tamizada, supongamos que la fuente de iluminación está acá y le da acá, entonces acá está la sombra. Y en este caso está acá mi fuente de iluminación, me ilumina un poco más por acá y mi sombra va un poco más para abajo, ¿sí? En este caso no se ve. Después te voy a explicar bien y se va a entender. O sea, vamos a detener. Si yo tengo un elemento que me ilumina acá, mi sombra va a estar inmediatamente después. Acá me ilumina, entonces mi sombra va a estar contra esta pared. En cambio, si yo aumento o cambio mi nivel, mi sombra va a caer al piso. Lo mismo pasa cuando trabajamos con luz natural. Normalmente la sombra cae más para abajo. Y dependiendo también de dónde está mi pared y dónde está mi fondo, va a poder o no proyectarse la luz. Y se va a notar también más si trabajo con luz difusa o luz dura. Entonces, como dijimos, hay dos tipos de luz, la luz dura o difusa. Son los dos estados básicos o los dos elementos o las dos formas que podemos encontrar la luz. En mayor o menor medida podemos tener así luces súper duras o podemos tener luces súper difusas o muy poco difusas o muy poco duras, pero tiene una predominancia. La luz dura es aquella que está exenta de transición entre la zona iluminada y la que se encuentra en penumbra. Es decir, se encuentra, o sea, tenemos y, imagen y tenemos cortada la luz y tenemos cortada donde no hay tanta luz y donde no hay luz. Está súper marcado. Podemos agarrar un lápiz de papel o un bolígrafo y marcar y saber dónde empieza y dónde termina. No hay una transición y no hay una diferenciación. ¿Sí? Es todo bien marcado, todo bien mostrado, empieza y termina. No hay una porción un poco menor, un poquito, no, es empieza y termina, bien marcado y bien diferenciado. A diferencia de la luz suave, que es aquella cuya transición entre la zona iluminada y la que se encuentra en penumbra es progresiva, sutil y uniforme. Y en este ejemplo tenemos, por ejemplo, acá el hombro, vamos a ver este. Acá. Tenemos el hombro de esta parte, ¿sí? Que esta parte, si bien sí está en sombra, esto es muy sutil. Esta forma gradual, que en esta porción hay una transición que se percibe. Hay sí, pero es difícil marcar una línea recta o es difícil decir, acá termina y acá empieza porque es muy sutil el cambio. Lo mismo acá, de donde hay sombras y hay luz. Si bien esta está una foto súper iluminada, acá tenemos más sombras, acá tenemos luz y acá tenemos luz. Y es todo muy transicional. Hay una transición entre las luces y hay una transición entre las sombras. Muy gradual. Acá tenemos dos luces, pero también lo mismo. Si bien hay una iluminación acá, acá tenemos más iluminación, acá tenemos sombra, hay una transición leve, pero se ve. No hay nada que corta. Este ejemplo sí es muy sutil la transición y vamos desde bien iluminado hasta sombras, sombras.
¿Qué reglas tenemos? Luz cercana. Cuando la fuente luminosa está cerca del objeto, esta es más puntual y no tan cubritiva. Como habíamos hablado, si tenemos la iluminación es bien de cerca, es bien puntual, pero no cubre tanto. Acá mis dedos no están iluminados, solamente la palma de mi mano, ¿sí? Generando una sombra de mayor tamaño y más marcada. Esto, a ver, voy a traer algo a ver, para mostrar un ratito. Cuando tenemos la fuente luminosa bien cerca, la sombra tiene un tamaño grande. Al alejar es menos cubritiva y la sombra va disminuyendo. Y al mover va en sentido contrario. Por eso en los estudios normalmente nunca está la luz acá, que también nos va a molestar a los fotógrafos, y siempre está probablemente para arriba, para que la sombra esté ahí. Entonces tenemos el sujeto y la iluminación que prácticamente ya sale de la grabación, ¿verdad? Y genera la sombra abajo. Y cuanto más cerca, mayor tamaño, más lejos, menor tamaño. Y va siendo inclusive más difusa la sombra, como ven. Acá está muy marcada y se ve que es una mano, y acá ya no tanto. Entonces, de esa forma se comporta. Parecen detalles, parecen cosas que son muy obvias, pero son pequeños puntitos que, sí, cierto. Se ve cierto, de esa forma funciona la luz, que nos ayudan a poder trabajar con ella. Entonces, cuando la fuente luminosa está cerca del objeto, esta es más puntual y no tan cubritiva, generando una sombra de mayor tamaño y más marcada. A medida que la fuente luminosa se va alejando del objeto, la iluminación se vuelve más cubritiva y menos intensa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es una regla con cualquier tipo de luz, vimos con una linterna, con cualquier cosa. Ahora bien, un elemento que nos puede ayudar es tener un difuminador, que vamos a ver cómo es y para qué es y cómo puede funcionar, para que la luz sea suave. Una luz directa, en este caso un elemento, puede ser un flash, una linterna, cualquier elemento de fuente luminosa, directamente al objeto genera una luz dura, ¿sí? Cuando tengo mi elemento emisor de luz, generando esa iluminación con un elemento en el medio, que puede ser una tela, que puede ser un papel sulfito, o inclusive puede ser lo que se llama softbox, que son los elementos que están en los estudios de fotografía. Las cosas grandes que se pone el flash y sale una luz después de una tela, ¿sí? Esto lo que hace es tamizar la luz y genera una luz suave, ¿sí? Cuando tenemos una luz dura, tenemos bien lineada la sombra. Cuando tenemos una luz suave, las sombras son muy poco definidas, ¿sí? Al tener también un elemento intermedio que tamice la luz, también va a perder un poco de la potencia de esa luz. En este primer ejemplo, si tenemos en cuenta que son la misma distancia, acá va a venir menos luz que acá. ¿Por qué? Porque yo pongo un elemento en el medio que, si bien nos suaviza la luz, hace que pierda un poco de potencia, ¿sí? Pero al final ganamos esa luz suave. Entonces, como hay que entender y poder trabajar. Con la luz dura es muy fácil de practicar la iluminación porque me marca el inicio y el fin bien marcado de la luz. Acá hay luz y acá no hay luz. En cambio, con las luces suaves es un poquito más complicado iniciar con la práctica. Por eso siempre les recomiendo nunca estresarse y poner algo para empezar a practicar, trabajar con una fuente de iluminación, un foco, un velador, lo que fuese, directo, duro y que marque. Una vez que podamos entender cómo funciona la luz, con un softbox, una tela, un sulfito o lo que fuese, va a ser mucho más fácil de entender porque ya practiqué.
Esto es básicamente una introducción de la luz o cómo funciona. Vimos alejando, acercando, un elemento intermedio, la luz dura, la luz suave. Todo esto me va a ayudar también para poder trabajar con la luz. Otro elemento importante es el movimiento que puede tener la luz dentro de un estudio y para eso vamos a aprender primeramente nombres técnicos. La luz frontal es la luz de frente. O sea, yo tengo una luz de frente, ¿sí? Que me ilumina de frente. Produce aplanamiento de los objetos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una luz de frente, lo que hace es iluminarme todo y me aplana, ¿sí? Por eso las fotos carnet, las cédulas que nos hacen una foto así de frente y nos tiran el flash ahí de frente, salen horribles, porque no hay una buena iluminación. Es aplanado, no hay textura, no se ve que sale un poco más la nariz o sale un poco más las mejillas, que es lo normal, ¿sí? A diferencia de esto, también los colores se reproducen un poco más brillantes, se ven un poco más los colores cuando la luz es de frente. Entonces, luz frontal de frente. La luz lateral es derecha o izquierda. O sea, mi luz está acá o está acá. No importa dónde sea. ¿Qué pasa con las luces laterales? Tengo una parte iluminada y otra parte no iluminada, como en el ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Tengo, si bien una parte con mucha luz, esto también me destaca los volúmenes y las profundidades de cualquier elemento u objeto, o sea, lo hace tridimensional, perdiendo sí una porción a oscuras, pero ganando la tridimensionalidad del otro, de la otra parte. Se resaltan las texturas, aunque da menor información, como les dije, de los detalles de este lado que no tenemos la iluminación. Luz lateral elevada, ¿sí? Destaca el volumen y profundidad de los objetos tridimensionales y resalta la textura, aunque da menor información sobre los detalles que la luz frontal y además aumenta el contraste. Esto es luz Rembrandt. La luz Rembrandt o el efecto Rembrandt es básicamente una luz lateral y un poco más arriba, ¿sí? Como ahora no hay mucha luz, o sea, hay mucha luz, es difícil. Igual en el video se va a entender mejor. Es lateral y un poco más arriba. Entonces, ir buscando para que me genere un triángulo en el pómulo contrario de donde viene la luz. Es ir viendo e ir encontrando. Y todo eso va a depender de este elemento que es mi tabique, porque por acá va a pasar la luz. No es que se forme solamente el triángulo, porque a veces es fácil generar el triángulo, justo ahora no me sale, es generar el triángulo en el pómulo contrario y que mi ojo también esté iluminado, ¿sí? Es difícil uno mismo hacerse. Ah, es súper específica entonces, esta Es tipo de súper, iluminación. es súper específica, es generar y mi Rembrandt no va a ser lo mismo para vos ni para nadie, ¿va? Es muy difícil Porque que sea. depende de la nariz luego y todo. Depende de la nariz. O sea, depende de la nariz, inclusive a veces depende del pómulo, depende de muchas cosas, ¿verdad? Si bien es siempre, y vamos a ver después, la definición técnica es lateral un poco más para arriba, ¿sí? ¿Y por qué se llama Rembrandt? Porque es la iluminación que utilizaba el pintor Rembrandt para hacer sus pinturas, que tenía lo mismo, un triángulo en el pómulo contrario donde viene la luz. Acá viene la luz, está iluminado y acá se genera un triángulo, ¿sí? Porque él tenía una ventana arriba que le generaba ese tipo de luz y así hacía sus pinturas. Y es de esta forma que se tiene que generar el triángulo. Mm. La luz nadir, que es la luz de abajo, ¿sí? Pero más bien de costado, resalta los volúmenes de objetos, pero produce sombras de una forma poco natural, dejando la parte superior del objeto sumido en sombras. Agrega un tinte tenebroso. O sea, es básicamente una luz, puede ser acá o inclusive jugando con estos costados, pero desde abajo, como película de terror.
de acá abajo para arriba. Es muy poco usado en retratos porque no da una buena iluminación y es muy raro, ¿sí? Lo mismo que su contrapartida, que es la luz cenital, ¿sí? La luz cenital es la luz que viene de arriba, la luz del mediodía. ¿Qué pasa con este tipo de luces? Yo tengo mucha iluminación acá arriba en la cabeza, los ojos están negros, son súper raros, y el cuello no existe. O sea, no hay iluminación en el cuello porque la luz llegó y acá recién bajó porque todo esto le generó sombras, ¿sí? Y todo esto se ve más sobresaliente. Y contraluz, que es la última definición básica de las luces, es una luz atrás, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede estar acá, que es el contraluz absoluto, acá detrás mío, o puede irse un poquito más acá o un poquito más para allá, ¿sí? Atrás del sujeto. Le da muy poca iluminación, siluetea el objeto, pero no da una definición exacta de la persona o del objeto, ¿sí? Siempre va a dificultar leer, entre comillas, completamente las facciones de los elementos, pero es un tipo de iluminación. Todo esto va acompañado de algo que se llama reloj de Miller. Tenemos entonces, por un lado, las nomenclaturas básicas. Y por otro lado tenemos esto que se llama reloj de Miller. ¿Para qué me sirve? En estudio yo puedo trabajar con el reloj de Miller. Acá donde está esta camarita es donde se va a poner el fotógrafo al principio, en teoría, ¿sí? El sujeto va a estar enfrente y alrededor del sujeto se va a generar un reloj de Miller, ¿sí? ¿Qué pasa? Perdón, el fotógrafo se pone a las 6 y el sujeto en el medio. Normalmente el sujeto difícil que se mueva, le podemos decir que se mueva a la izquierda o a la derecha, ahí se desbarajusta todo el reloj y volvemos a cambiar el reloj, ¿sí? Esto me sirve para, primeramente, poder entender que tenemos al sujeto dentro de este reloj y yo, por ejemplo, voy a saber que entre las 11 y la 1 de mi reloj voy a tener contraluz. Entonces a mi ayudante le puedo decir, o a mi persona que me va a ayudar, o si yo trabajo con otro fotógrafo, le puedo decir, ¿me podés poner un contraluz a la 1? Y pone el contraluz a la 1. A las 9 y a las 3 tenemos los laterales absolutos. ¿Por qué? Porque el sujeto hace esto y ahí tiene las dos luces a su derecha o a su izquierda. Laterales absolutos. Y de acá, desde las 9 y algo, o sea, 9 y media hasta las 3 y media, toda esta parte, vamos a tener la frontalidad, ¿sí? Y la luz frontal pura y dura es a las 6, ¿sí? Entonces tenemos todo esto para poder, uno, eh, ayudarnos con alguien y decirles, poneme la luz a las 9. No funciona, no pasa lo que yo quiero. Bueno, poneme entre las 9 y las 8. Me voy a poner acá. O no me funciona, bueno, poneme las 8. No mucho, poneme un poquito más para las 9. Entonces ahí va a haber una guía más fácil que decirle, vení más allá, vení más acá, anda allá, tu derecha y se va a la izquierda, a la izquierda y se va a la derecha. Entonces tenemos este reloj para poder dar puntos específicos para poder poner la luz. Ok, entiendo. Creo que al comienzo dijiste y no escuché o no Sí. entendí. ¿Qué se toma de referencia? O sea, cuando vos empezás y el objeto está en el centro, bien perpendicular todo, y vos te vas, o sea, si te vas moviendo, siempre igual el fondo de atrás es lo que parte de uno. O sea, no porque él se mueva, se mueve el horario, por así No, decirlo. no, no. Por ejemplo, yo soy, por ejemplo, acá ahora el modelo, ¿sí? Y vos me vas a hacer, Ujú, mi fondo va a ser el mismo. Vos inclusive me sí, puedes decir que me mueva un poco más acá, vos vas a seguir sí. estando a las 6. Pero si vos te Ah, mueves un poco más para allá, yo sigo estando en el medio. yo soy entonces El fotógrafo es quien se mueve. el que marca dónde. Claro, Yo si siempre, yo siempre soy 6. empezás en 6, pero vos te podés mover en cualquier punto también. Claro, pero si yo me voy a 5,
Se quedan Voy a sin. hacer 6, No, no, voy a no. hacer Ellos se 6. mueven. Si el sujeto, si vos me decís que me mueva acá, acá ya va a ser mi 6. Porque yo, cuando se mueve el modelo, ahí puede llegar a cambiar todo. No me estás entendiendo, ¿verdad? Entiendo, pero creí que entendí y después ya Al no. O revés. sea, lo que define Es el es, modelo o el es el objeto. modelo. Sí, vos le El pones objeto. a la persona en un estudio, le Mm, pones, no, te digo, podés empezar como no enfrente, ¿verdad? Por teoría, siempre empezás claro, enfrente de tu modelo, ¿verdad? Entonces ahí claro, empezás. Y de ahí vos te vas moviendo. Vos podés moverte más para acá, pero yo si vos pones una luz acá, va a ser frontal, porque es frontal para el objeto que vas a hacer foto. claro, claro. Y la 6 es frontal para mí. Sí. Pero si yo me Y muevo sí, acá, esta ya va a ser mi nueva 6, no va a ser más esta, porque esto es frontal. Si no entendés, yo te explico de vuelta, sin ningún no, problema. no, no, no. Nosotros Sí, sí, nomás. sí. Es cuestión claro. Sí, entiendo. Imagínate una pieza, una habitación en la cual vos tenés un objeto, ¿verdad? Le pones, Sí. esto es la 6. Yo me muevo un poco, yo ahora no estoy más en la 6, estoy más Claro, para la 6 la siempre va a ser luz frontal. luz frontal. Entonces, eso, claro, entiendo. Purete. Entonces esto realmente ayuda a poder definir ciertos detalles de cómo manejar la luz dentro de un estudio de fotografía, ¿sí? Poder ir moviendo más entre las 9 entre las 10 9 y media, puedes decir, o entre las 9 y las 10 a las 2 que ya es más una luz lateral trasera, y así vas modificando lo que necesites, ¿verdad? Esto funciona mucho, por ejemplo, cuando estamos tratando de definir un Rembrandt, que le ponemos la luz a las 8 no funciona, lleva más a las 9 no funciona, trae otra vez más a las 8 y así. Entonces tenemos las diferentes etapas, digamos, de iluminación. Las 12 que es el contraluz, ¿sí? Hasta acá tenemos lo que son contraluces, 12 11 10. A las 9 tenemos el lateral que habíamos visto. Y acá se va moviendo. A las 8 ya tenemos como un pequeño Rembrandt acá, que no sirve tanto para ella, pero es una emulación de Rembrandt. A las 7, a las 6 que es frontal, a las 5 que es como a las 7 casi frontal, a las 4, a las 3 y las 4 trató de ser un Rembrandt, pero no funcionó. Las 3, las 2 y la una. Las 3 en realidad es un lateral. Y la 4, entre la 4 y la 5 le funcionaría hasta el Rembrandt, ¿no? Y estos son los esquemas de iluminación básicos, ¿sí? Yo les explico la teoría y después vamos a ver el pequeño video para poder entender. Efecto H. La luz lateral se sitúa a 90 grados respecto a nuestro sujeto, es decir, de manera completamente lateral a él. Entonces es un lateral absoluto, a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Este tipo de iluminación realza mucho las texturas y crea sombras muy marcadas. Este esquema es muy útil si el principal motivo, o sea, el elemento a fotografiar o la idea a hacer la foto es marcar y realzar una textura, como por ejemplo arrugas, músculos de un cuerpo bien definido. Entonces, es una luz totalmente lateral, a mi izquierda o a la derecha, o más bien, mejor dicho, a la izquierda o a la derecha del sujeto o elemento, en donde tenemos la mitad en sombra y la mitad bien iluminada. Esto es muy sencillo. El efecto Rembrandt, este sí es el más complejo, digamos, de hacer, porque varía un poco. Consiste en situar una fuente de luz a 45 grados respecto a la nariz de nuestro sujeto,
de tal manera que la sombra que proyecte su nariz cree un triángulo de luz en la mejilla contraria de donde viene la luz. Se llama así precisamente porque imita la iluminación que el famoso pintor solía usar en sus cuadros. Al incidir de manera diagonal sobre el rostro, este tipo de iluminación favorece mucho, ya que las sombras van apareciendo de manera gradual, marcando los volúmenes pero sin exagerarlos, obteniendo así un retrato muy compensado. Acá no se nota tanto porque es una luz muy difusa que se le forma en triángulo, pero en esta fotografía sí. Mariposa. Para mí esto no tiene nada de mariposa, perdón, pero me es muy complicado, pero sí es un esquema de iluminación muy lindo que se utiliza mucho para moda, ¿sí? El esquema de iluminación Butterfly es uno de los más usados en moda y retratos. Se sitúa la fuente de luz de manera frontal, casi cenital, o sea, ¿ves? Déjame compartir un rato. Básicamente la luz no es frontal, es acá, pero no es tampoco cenital, es acá más o menos. ¿Y qué pasa? En teoría, acá se tiene que formar una sombra, a mí no se me va a ver tanto por la barba, se tiene que formar una sombra por mi nariz. Vos estás teniendo justamente ahora algo parecido, porque te viene casi de arriba, creo, tu luz. Estás silenciada. Ahí, voy a Ahí. poner grande mi cara para ver, porque no. Te está moviendo más para hacia allá, te está formando. ¿Ves cómo se forma? Ahí no se forma, realmente no se forma tanto, Mm, pero se genera la sombra ahí, pero de costado. Ahí está, ¿ves? sí. Y eso es el ala de una mariposa, supuestamente. Entonces, al tener esa luz, es como que las facciones se ven un poco más limpias, en teoría, se ve un poco más tamizado, se ve un poco más limpia la piel. Acá no se nota tanto, pero en este sí. Ven, acá. Acá está el ala de la mariposa. Ujú. En esta parte. ¿Sí? Y por último, tenemos lo que es contraluz, que básicamente es la luz detrás, ¿sí? Que genera una silueta, como ven acá, ¿sí? Una luz que está atrás, inclusive pueden mover un poco más la derecha o la izquierda, entonces genera ese contraluz y no se ve tanto al sujeto, sino que se ve como una marcada luz por atrás. Y ahora voy a poner esto, a ver si voy a compartir el video y me decís si escuchas. Creador o el lado negro de nuestro. ¿Se escucha? Sí, escucho. Bueno, Sí. bloque de nuestro fuentes. Ahí, eso es. Ahora nos toca hablar de cuáles son los diferentes esquemas de iluminación que podemos realizar utilizando solo una luz. En los textos de fotografía que vamos a poder ver, siempre hablamos de que nos basamos en lo que dice el retratismo clásico. El retratismo clásico se ha basado en lo que han hecho los grandes exponentes de la pintura. Esas iluminaciones basadas en esta única luz genera efectos absolutamente dramáticos. Por tanto, el resultado de los retratos conseguidos con este tipo de iluminación tienen una muy fuerte presencia y una pregnancia bastante importante también. El primer esquema de iluminación que vamos a hacer, el que se conoce con el nombre de efecto H. Antes de mostrarle con el modelo, vamos a decir que el efecto H es una sola luz ubicada en, ya sea a las 3 o a las 9, o sea, un lateral absoluto,
que debe de generar un efecto, que es que el 50% del rostro se encuentra totalmente iluminado y el otro 50% del rostro se encuentra completamente oscuro. Y les paso a mostrar cómo se hace. Ubicamos nuestra fuente luminosa totalmente lateral en relación al sujeto. Observamos que efectivamente la luz cubra el medio y si vemos que existe una pequeña fuga de luz, reubicamos nuestra luz hasta que la misma quede perfecta. Este esquema de iluminación, como ven, marca el 50% del rostro iluminado, este otro costado del rostro, o sea, al otro lado de la cara, está completamente oscuro. En el caso que tuviéramos una superficie de rebote tipo una pared muy próxima al sujeto, probablemente esta sombra estaría ligeramente compensada. Por lo tanto, Acá lo que, digamos, en este ejemplo, también lo que funciona en lo que es iluminación es algo blanco acá o un rebotador que voy a mostrar después la imagen. ¿Qué pasa? La luz va a viajar acá y va a rebotar y va a iluminar un poco el rostro, ¿sí? Todo lo blanco hace que la luz rebote. Entonces, blanco o plateado o cualquier cosa, cualquier elemento que tengo acá que me ayude a que este haz de luz venga acá, puede llegar a rebotar e iluminar acá. ¿Qué pasa en el estudio? En el estudio, primeramente, la pared, si bien es blanca, está muy alejada, o sea, está muy lejos de acá y el rebote viaja tanto, o sea, viaja tanto la luz que no llega a ni siquiera iluminar un poco acá. Entonces, el efecto hacha, una variación del efecto hacha es poner un elemento acá, blanco, para iluminar un poquitito al sujeto. Seguimos. si llegara a suceder eso, es conveniente utilizar un bloqueador. El bloqueador era la capa negra de nuestro 5 en 1, ubicando en este costado, el cual va a disminuir la posibilidad de rebote de compensación de luz. Y eso es al revés. O sea, si yo no quiero y tengo una pared acá, pongo algo negro para que no genere ese rebote. Este esquema de iluminación es un esquema muy utilizado en la pintura clásica y generalmente ha sido utilizado más bien para retratar a personajes masculinos. ¿Por qué? Porque toda luz lateral marca excesivamente las texturas de la piel. Y habíamos hablado anteriormente que mucho de lo que nosotros vamos a poder hablar sobre el retratismo clásico hoy incluso podría ser considerado anacrónico y hasta incluso ligeramente machista. Por tanto, esta iluminación podríamos utilizarlo también con todo tipo de personas, pero obtendría su mejor resultado siempre cuando se trabaje con una persona de género masculino. Podemos hablar también de que a este esquema de iluminación podemos ofrecerle algún tipo de variación. La variación es introducir alguna otra fuente luminosa que no borre el efecto producido por la luz principal. En este caso, permiso, me cruzo ante ustedes. Esta es el efecto producido por la luz principal, esta sombra. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en ese caso? Estaríamos utilizando al rebotador plateado, pero si yo llegara a poner enfrentada a la luz, compensaría mi sombra y ese es el efecto que no buscamos. Por tanto, el rebotador retrocede a fin de que el rebote no llegue al rostro, pero sí ilumine de una manera más intensa nuestro fondo, aumentando la posibilidad de que nuestro sujeto esté despegado del mismo. El esquema de iluminación hacha, el que estamos realizando en este momento, es un esquema que puede ser modificado posteriormente añadiendo otras fuentes luminosas, pero ya cambiaría también de forma. Lo que es muy importante en el trabajo del fotógrafo es que se pueda llegar a desarrollar la creatividad suficiente en lo que hace a iluminación para ofrecer un resultado muy similar al original, pero aumentando la luz en cualquier espacio o en cualquier zona del sujeto o del ambiente, siempre y cuando no ilumine o no anule el efecto producido por la luz principal.
El segundo esquema que podemos realizar utilizando una sola luz es probablemente el esquema más utilizado y el esquema madre sobre el cual se construyen todos los otros esquemas que puedan llegar a requerir más de una luz. Y estamos hablando de la iluminación de ventana o más bien conocido con el nombre de iluminación Rembrandt. El nombre de la iluminación Rembrandt deriva del trabajo y del estilo que tenía ese pintor que realizaba todos sus retratos imaginando la luz que existía en su estudio. En su estudio, él contaba con un gran ventanal lateral superior que producía un efecto en la tez y en todo el cuerpo del sujeto, objeto que estaba en ese caso pintado. ¿En qué consiste esta iluminación? A la iluminación lateral transitamos la luz hasta aproximadamente entre las 4:30, y la luz se vuelve ligeramente superior hacia el sujeto. El efecto que produce esta iluminación es generar un triángulo de luz en el pómulo contrario al cual se recibe la luz. Me cruzo ante ustedes y acá observamos la luz ubicada a 45 grados del sujeto, 45 grados de la cámara, y que genere un triángulo de luz en el pómulo contrario al que se recibe la luz. Es muy importante entender que el triángulo de luz debe de incluir el ojo. Tal vez el ojo no quede completamente iluminado, pero sí debe hacerlo de manera parcial. Que no tenga iluminación el ojo generará una imagen mucho más dramática, incluso una imagen que pudiera generar un cierto tipo de suspenso. Entonces, según el retratismo clásico, la iluminación Rembrandt es una luz ubicada a 45 grados del sujeto, 45 grados de la cámara superior, que genera un triángulo de luz invertido en el pómulo contrario que recibe la luz. Este esquema es un esquema muy gentil. Al ser superior, tenemos sombras en la parte baja del rostro. Al ser muy lateral, tenemos una triangulación del 70% nada más del rostro iluminado, lo cual un rostro redondo, ovalado, cuadrado o rectangular termina siendo más angulado, como es el caso del rostro de nuestra modelo, que termina estando mucho más angulado gracias a esta ubicación de la luz. Esquema de iluminación Rembrandt sí puede ser modificado de una manera más dinámica, por decirlo así, que es utilizando nuevamente un rebotador. Y acá observamos, si acercamos mucho el rebotador, podemos llegar a borrar casi el efecto, que es el triángulo de luz invertido. Lo que tenemos que hacer es acercar lo más posible a fin de que esté iluminado, pero que no reciba, o que no anule, mejor dicho, el efecto principal, o sea, el triángulo de luz. También incluso podemos, como la luz es lateral y fluye hacia atrás, también podemos llevar nuestro rebotador hacia atrás del sujeto objeto, perfilando o silueteando como una luz de relleno de contraluz. Podríamos incluso ubicar en otro lugar, pero la consigna siempre va a ser no anular nuestro triángulo de luz invertido en el pómulo contrario al cual recibe la luz. Ya para ir terminando los esquemas clásicos de iluminación basadas en la utilización de una sola luz, nos toca hablar del esquema de iluminación Paramount, que recibe el nombre de los estudios de cine que son tan conocidos, porque era un esquema de iluminación muy utilizado en el cine aproximadamente en el año 1930 hasta el año 1950, que es un esquema que favorece mucho a las proporciones óseas del rostro. En aquel tiempo, los rostros muy triangulados y muy con pómulos muy prominentes eran como los que estaban en moda, y bueno, y este tipo de iluminación favorece a ese tipo de morfologías óseas. Este esquema de iluminación consiste en que nuestra fuente luminosa original, que actualmente está lateral y superior, vamos a modificarla de la siguiente manera. Vamos a Esta es la mariposa, solamente que es otro nombre. primero bajarla para ponerla totalmente frontal a nuestro sujeto y luego la elevamos en altura para que nuestra luz sea lo más cenital posible. Al tener una luz superior y cenital, ojo, estamos muy conscientes de la altura,
yo voy a volver a iluminar un poquito más desde arriba a fin de generar una mejor sombra en el cuello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conseguimos con este tipo de iluminación? Este tipo de iluminación también recibe el nombre de mariposa o butterfly. ¿De dónde aparece o de dónde surge o cómo se justifica ese nombre? Por la pequeña sombra que se genera debajo de la nariz que tendría la forma de una mariposa. Este esquema maximiza las proporciones óseas del rostro al generar una sombra tan marcada en lo que sería la zona de la barbilla, termina triangulando y generando un rostro severo, pero con mucha fuerza, porque la luz cae de manera muy intensa. Un dato muy importante, dicen en los manuales de iluminación que esta luz debe ser intensa, fuerte e intensa. Y recomiendan aumentar ligeramente el valor de diafragma a fin de sacar un poco el exceso de luz, llegando o obteniendo de esta manera una piel mucho más satinada, pero con detalles. Una de las modificaciones. Esto es lo que hace, a ver si volvemos a la... Un ratito. Es el de poder suavizar las zonas como plato, por Dios, es el de poder suavizar las sombras del cuello, por lo cual utilizamos un rebotador que ubicamos como piel mucho más satinada, pero con... En realidad lo que pasa acá es que al generar esa fuente de luz de arriba es muy fuerte y se recomienda quemar un poco el rostro, ¿sí? Y al quemar un poco el rostro, sobreexponer, lo que hacemos es que la piel se vea un poco más eh, perfilada como marfil. Y este esquema de iluminación que se utilizaba antes para hacer esto, lo sigue utilizando Mirta Legrand en su estudio, para que su piel se vea así toda aparte del maquillaje y todos los productos que se pone, la iluminación que tiene es casi cenital para que venga muchísima luz y su rostro esté quemado en cámara. con detalle. Una de las modificaciones que se hacen en el esquema de iluminación Paramount, o el más reconocido, es el de poder suavizar las sombras del cuello, por lo cual utilizamos un rebotador que ubicamos como plato, en donde vemos cómo compensamos las sombras producidas. En la medida que el rostro de nuestro sujeto sea fino y triangulado, podemos acercar, perdón, al sujeto nuestro rebotador a fin de aumentar la cantidad de rebote. En la medida que nuestro rostro sea más redondo, vamos bajando ese rebotador a fin de bajar la intensidad de la luz. Cuanto más cerca está del cuello, más se verá el cuello. Entonces, para rostros redondos no es conveniente acercar el rebotador. Para rostros más triangulados, sí. Para rostros redondos, empezamos a bajar nuestro rebotador para así compensar estas sombras, no borrando el efecto del Paramount, o sea, de la Butterfly en verdad, y maximizando así las proporciones óseas de nuestro sujeto objeto. Para ir terminando, vamos a volver a hablar con un poquito más de énfasis en lo que es la utilización del contraluz. Habíamos mencionado que la luz más importante dentro de un esquema de iluminación es el contraluz porque tiene la función de siluetear y de separar al sujeto de nuestro fondo. Actualmente estamos viendo el esquema de iluminación en donde tenemos un contraluz ubicado de manera directa hacia nuestro sujeto, partiendo desde las 12, o sea, un contraluz absoluto. Conseguimos el silueteo de toda la proporción morfológica de nuestro sujeto y logra separarnos del fondo. No nos olvidemos que nuestro sujeto tiene el pelo oscuro, está vestida de negro y utilizamos un fondo oscuro para justamente aumentar la dificultad en lo que hace a la iluminación y también facilitar la observación de la misma. Entonces, acá observamos la forma en la cual podemos iluminar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hay que tener muy en cuenta? Es que el hotspot o la zona de mayor iluminación debe estar en el centro de lo que vamos a iluminar. Como yo estoy iluminando un busto retrato,
la parte más luminosa tendría que estar al centro de nuestro sujeto. Por tanto, la altura de la luz debe focalizarse en ese punto. Observamos que tenemos un muy buen contraluz y que a su vez tenemos cierta filtración de luz hacia adelante. Y es aquí en donde, con la utilización de un rebotador ubicado de manera lateral y superior, podemos compensar las sombras y conseguir un esquema de iluminación que puede llegar a favorecer al rostro de nuestro sujeto objeto. Es más, le podemos pedir a nuestra modelo que gire su rostro hacia el rebotador ligeramente de manera suave y que ahora se recoja el pelo, sosteniendo o armando una cola superior. Y ahí observamos el aumento de la iluminación en los hombros, en el cuello, y podemos ver unos pequeños movimientos de nuestro sujeto, ¿verdad? Que incluso pueden generar un efecto de aumento de luz en ciertas zonas de la fotografía. La otra forma de trabajar el contraluz es dirigir la luz no al sujeto, sino dirigirla directamente al fondo. En este caso, vamos a conseguir separar al sujeto de nuestro fondo, pero con una pérdida importante de luz. Y Bueno, ya es más específico. Entonces, básicamente, en estos esquemas de iluminación de una sola luz, también se puede modificar. En realidad son una base para poder trabajar con dos, tres luces, pero el curso permite o nos da un contenido para que ustedes puedan interpretar y puedan manejar esa única luz y puedan trabajar con una luz artificial que no sea de flash de estudio, ¿sí? Porque el flash de estudio es mucho más complicado. El elemento que Raúl estaba utilizando, que es lo que es redondo, es rebotador, que es 4 en 1 en realidad, sí, 4, 5 son. A ver, mostrar que es un elemento básico, eh, que les puede ayudar y bastante económico. Voy a mostrar directamente no sé dónde está el mío. Compartir acá y después veo si encuentro el mío. Que es este elemento, ¿verdad? Que tenemos negro, blanco, dorado y plateado. Lo que hace el blanco es rebotar y el plateado también rebota en mayor medida una luz un poco más dura. El dorado, Pero ¿no se ve? no, veo tu escritorio de la compu. Ah, ahí y ahí. Ahí. Ok. Esto, que es el rebotador, ¿sí? Tenemos el negro que bloquea la luz, el blanco que rebota, el dorado que lo que hace es rebota una luz dorada, un poco dura, y el plateado que también rebota una luz dura, rebota más que el blanco. Y esto que es la base permite o sirve como un difuminador o tamizador de luz que se utiliza mucho en iluminación natural. Que si viene la luz directa con este elemento, lo que hace es bloquear esa luz directa y que sea un poco más difuminada, tamizada la iluminación. ¿Sí? A ver si de por ahí tengo mano acá con mi esposa. No, no sé dónde dejé mi rebotador. ¿Qué había Raro. dicho, profe? Plateado y dorado, ¿qué hacían? El... Dame un ratito. Claro. Muy raro que no tenga. El negro lo que hace es bloquear. El Sí, sí, blanco y rebota. también. Y el plateado lo que hace es rebota en mayor intensidad que el blanco porque es como un espejo, pero Ajá. tiende a ser un poco más duro. O sea, la luz que rebota tiende a ser un poco más dura porque es plateado. Y el dorado, que es básicamente el mismo material que el plateado, lo que hace es rebotar la luz, pero con un color dorado. O sea, le da una sensación dorada. No se suele utilizar tanto, antes se utilizaba más, pero
actualmente no veo. Exacto. ¿Dónde es que no? Bueno. Y el otro elemento que sirve para tamizar. Vamos a ver si encuentro una foto. En realidad no, pero básicamente es eso que les mostré, esa persona utilizando el tamizador. A ver si no hay- a ver. Entonces, eso que no, lo compartí, ahí compartí. Que básicamente tamiza la luz directa del sol a las personas. Y acá se ve mejor. Entonces, este último elemento es el tamizador. Y lo que hace es, este uno único solo sirve de forro. O sea, es un mismo forro, ¿sí? Un único forro que se forra y de un lado es dorado y del lado anterior es plateado. Y si yo quito ese forro y doy totalmente la vuelta, uno es negro y otro es blanco. Entonces, enfundo, digamos, el tamizador y me sirve y es muy flexible y permite jugar con eso. No sé dónde dejé mi rodado. La próxima clase voy a buscar para mostrarles. Eh, ¿Preguntas con el tema de iluminación? ¿Tienes alguna duda, Sofía? Todo esto es siempre y cuando se trata de retratos, por así decir, o Puedes utilizar para el Rembrandt, es para personas. O sea, claro, claro, pero los otros esquemas sí te recontra mega sirven para claro, elementos, para sí, no contraluz, sí, lateral, todo eso es para elementos, ¿verdad? Y también claro, el tener un estudio, el manejar un estudio, sirve también para los elementos, ¿verdad? Para hacer una fotografía de producto, para poder ir moviendo la fuente luminosa, todo eso permite y sirve para cualquier trabajo con iluminación. Sí, por ejemplo, el Rembrandt y el Paramount o Mariposa es para personas, porque se requiere la nariz. En los dos casos, la nariz juega un papel muy importante en la iluminación. Y todo esto, o sea, todo lo que sea luz o cómo funciona para los objetos. O sea, cómo manejan la luz, cómo tienen los elementos de luz, funciona para los objetos. Ahora, vamos a ver tu foto. A ver. Contame un poco del por qué que te llevó. Vos primero pensaste en la música y después hiciste la foto, ¿verdad? sí. Ok. Contame. Habla un Eh, poco. siempre, o sea, tenía unas músicas en las que podrían llegar a ser, porque obviamente no tengo estudio y es de lo que encuentro por ahí, y bueno, eh, y no, le di al pescador, y en realidad recorté la foto, pero porque era como que o sea, todos los pescadores ahí, era como que el más alejado no viéndose, ¿verdad? Porque no es él, pero viendo pescar. Entonces era como, no sé, fue la única forma que conseguí. Hice otras fotos, pero muy difícil que se realmente reflejar algo que parezca, o sea, porque al ser artístico es muy difícil que otro interprete exactamente lo que estás buscando. Esto fue un poco, a mí me parece demasiado eh, literal, pero, pero porque yo hice, entonces para mí es literalmente como él ve el déjà vu, por así decirlo, ¿verdad? Pero eh, no sé cuándo, no sé si la consigna era esa o era solo inspiracional.
Esa es la Yo traté inspiración, de, ¿verdad? Yo, claro, a ver, yo interpreté de otra forma, ¿verdad? Como ujú, ahora justamente estoy leyendo la letra, ¿verdad? Cuando enviaste leí bien la letra, porque yo lo ujú, que siento, como dice, por ejemplo, la poesía es la única verdad, sacar belleza de este caos es virtud, ¿verdad? ujú, Como vos no estás en tu país, estás en otro lado, yo lo que siento es que estás buscando sacar la belleza de un lugar que probablemente, no sé, no quiero decir que no te guste, ¿verdad? Pero que no es tu lugar. ujú, Eh, Siento eso. Yo pensé así desde ese punto de vista, ¿verdad? Me re equivoqué, ¿verdad? Pero no claro, importa eso porque, a ver. El ejercicio en realidad era que ustedes puedan generar una fotografía con otra cosa y también ujú, comparar lo que hicieron antes. O sea, realmente vos no estuviste conmigo porque nosotros hicimos un trabajo parecido, ¿verdad? Con una música ujú, y comparar también lo que habían hecho y lo que hicieron ahora y también poder ujú, practicar eso. Bueno, hoy no puedo hacer una foto porque no estoy inspirado. Bueno, agarro esta música y yo me imaginé esto y usé mi imaginación e hice esta foto. O sea, ujú, sirvió, recontra mega sirvió, ¿verdad? No importa que no refleje la idea, porque en esta tarea no era esa la idea. O sea, que sea ujú, así, yo veo esto y ya me claro, imagino todo. Ajá. ujú, Podía ser. Y con respecto a la composición, súper bien. Me gusta mucho el recurso que hiciste de los dos elementos que están distanciados, ¿verdad? Personalmente, esto es muy personal. A ver si es que, a ver, acá está. Me hubiera gustado tener un poco más de espacio acá. ujú, Está muy cerca. Un ujú, poquito más espacio, inclusive tener la misma distancia acá y acá. claro. Como Es para que que sea... recorté la foto porque ahí habían dos más. Ah, y ahí Entonces, entonces, para que, ahí lo que vos podías hacer es moverte un poco más para sí, quitarle más espacio a él, entonces para o inclusive claro, se, recortar, igualar los espacios. recortarla acá no iba a funcionar porque esta casita está súper bien acá, o sea, Sí, sí, la casita estaba preciosa ahí. todo está así súper, o sea, esto es yo ya estoy hilando muy fino porque está muy bien la foto, no hay nada que decir, ¿verdad? Con respecto a tu configuración que dijimos que íbamos a empezar a ver, está súper bien. F5, que es una apertura media, súper bien. ISO 200, súper bien. Y una velocidad alta porque había mucha luz. No hay Ujú, nada, súper bien. No hay nada quemado, nos falta luz. Está todo bien enfocado. Están todo bien los elementos. Súper bien. Y si hilamos fino, ¿verdad? A ver, vamos a analizar, qué sé yo, regla de los tercios, que más o menos por acá, ¿ves? Perdón con la... Por eso, si acá estaba, iba a ser así, súper espectacular si estaba acá. Pero demasiado detalle ya es, o sea, es claro. demasiado exagerar, no es tampoco Ujú, eh, para decir que está mal o que es para hacer un comentario nomás. Nada. ujú. Pero súper bien, me gusta mucho la foto. Yo lo que no puedo todavía, eh, ay, mi pantalla. No puedo interiorizar mucho es esto de los tipos de enfoque, porque mi cámara no me deja enfocar bien. Ya. Entonces, como que aunque dé, hasta que no tenga una forma de aplicar, medio que no sé si voy a realmente entender. Claro, o sea, Pero bueno, vos, ya. primeramente, tu punto de enfoque vos no podés elegir, ¿verdad? Ujú. O, No, es re coreana esta cámara, no, no me deja. O sea, si sale enfocado es porque pruebo y trabo, o sea, lo que quiere enfocar realmente y hacer muchas hasta que una salga medio enfocada y linda, porque no sé. claro, Pero bueno, si por ahí vos planeas cambiar tu cámara, ahí sí sí, sí, podés yo tengo planeado. dedicarle un tiempito a analizar. O sea, los videos van a seguir alzados, te van a tener acceso Mm, a todo esto. Los materiales van a seguir.
Y de Ujú, por ahí si volvés o por acá, nos avisas, Raúl, a mí y te explicamos en el faro sin problema de eso, ¿verdad? No, no hay ningún ujú. problema. Igual en teoría yo ya, esta es mi penúltima clase acá y ahí ya vuelvo. Ah, bueno. Ahí ya no sé de quién depende, como si me quedo, sigo virtual o me vuelvo a ir a presencial. Y depende mucho qué clases hay, ¿verdad? Mm, Clases habilitadas hay. Si por ahí no hay nada, yo te recomendaría seguir acá y después hablar con Raúl si podés igual repetir el curso. Creo que no va a ser sin costo, ¿verdad? Repetir algunos temas que vos te interesen. ujú. Depende. Yo te recomiendo terminar de cualquier forma, ¿verdad? No, claro, voy a terminar, pero no sé Claro. si al estar en Paraguay me voy nomás ya, ¿verdad? Ahí yo te recomiendo terminar y ver si Raúl te dice, no, ahora mismo no hay ningún curso, o por ahí no hay nada. Te recomiendo seguir nomás y después retomar si querés otra vez presencial, repetir las clases, para no perder el Ujú, hilo, ¿verdad? Depende de vos. Si Raúl te da, sin problema. Porque también es cierto que una vez que pasamos lo que es manejo de cámara, ahí no hay un orden. Raúl tiene su orden y yo tengo mi orden. ah, ok. Entonces, por Y yo ahí, sigo en el grupo del otro, aunque no hago nada, ¿verdad? Y veo que están haciendo desnudo y eso ya. y nosotros desnudo vemos la clase que viene. Mm, genial. Entonces, no sé cómo es, ¿verdad? Ujú, Cómo lleva Raúl. El esquema de Raúl es muy diferente. Así ujú. que, pero habla con él sin drama y nos avisa, o sea, él nos avisa también y vemos. Sí, sí. Ok, la tarea, dos Mm, fotos con los esquemas de iluminación. Vas a elegir cualquiera. cualquiera en realidad fueron cuatro, ¿verdad? Ujú, Hacha, Rembrandt, la mariposa y el contraluz. Cualquiera de esos cuatro vas a elegir dos, vas a hacer una foto. O sea, puedes hacer autorretrato, puedes hacer lo que vos quieras. ujú. Dos fotos, uno de cada esquema. Sí, O sea, dos esquemas diferentes, no va a ser obviamente lo no, mismo, ¿no? claro. Y Claro. con un foco, o sea, yo lo que les recomiendo es si tienen una lámpara o si tienen un foco, tienen algo, utilicen y Sí. traten de bajar eso, ¿verdad? La Ujú, linterna no les recomiendo porque no tiene mucha potencia la luz de la linterna. Entonces, ujú, y la luz natural es una opción, pero va a ser un poco más complejo tratar de trabajar con una luz natural de ventana y que generar, qué sé yo, un Rembrandt o un contraluz o ujú, algo. Puedes probar sin ningún problema, pero ujú. ahí va a estar la dificultad, ¿ok? Súper. Y bueno, terminamos por hoy. Cualquier duda me escribís sin problema. Dale, pues muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao.